Hola jóvenes, buenas tardes. Estamos en la descripción de los ejercicios que se compartieron el día de hoy en la mañana, en las cuales los procedimientos para resolverlos son completamente diferentes dependiendo de la habilidad que ustedes tengan para identificar las partes o los datos de cada uno de los triángulos. Quise diseñar un par de ejercicios de tal manera que pudiéramos resolverlos con las características de la identificación, sobre todo la identificación. En este ejercicio que yo coloco aquí, tengo única y exclusivamente la hipotenusa, esta de aquí, y tengo el valor del ángulo. Si yo trabajo con la hipotenusa y el ángulo, a fuercita, si yo quiero trabajar o encontrar algún otro dato, tengo que hacerlo por funciones trigonométricas. Es recomendado que llenemos los datos. Como no tengo lados más que la hipotenusa, le voy a llamar C. Y los ángulos, pues nada más tengo el de 90. Recuerden que estamos resolviendo únicamente triángulos rectángulos. El de 90 está dado por hecho de que se conoce. Y tenemos el de 25, que de acuerdo a la nomenclatura que yo describí hace algún tiempo, bueno, pues comienzo con C, A y B en los lados, y del lado contrario nosotros tendríamos los ángulos, de tal manera que así llenaría yo mi tabla de datos. Ahora bien, como tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, yo puedo encontrar o este lado o este lado. También es cierto que puedo encontrar el ángulo que hace falta aquí. Me preguntaban, ¿puedo utilizar el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Claro que sí. Y si es necesario, pues ustedes háganlo para que sepan que ya conocen los tres ángulos del triángulo y entonces seleccionen el que mejor les acomode o el que mejor les guste. Yo recomiendo que cuando vayan a utilizar ya sea funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras, utilicen los valores de los datos que les dan. A veces nos podemos equivocar o redondear o algunas cosas no salen tan exactas como ahorita en el ejemplo que les voy a mostrar. Bueno, entonces yo ya sé que si yo sumo 9 más los 25 que me da 115, se lo quito a 180 y me daría 65 y pues ya tendría yo mis tres ángulos. Yo voy a trabajar con este ángulo y voy a seleccionar entre alguna de las funciones trigonométricas. El seno del ángulo dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Yo puedo seleccionar el cateto adyacente o el cateto opuesto. Voy a comenzar con el cateto adyacente, pero ustedes pueden hacer el cateto opuesto si les place. Yo seleccioné la función coseno porque no la habíamos trabajado, de tal manera que tengo el cateto adyacente sobre la hipotenusa, conozco el ángulo de 25, no conozco el cateto adyacente y tengo 15 como lado de la hipotenusa o el valor de la hipotenusa. El 15 está dividiendo, lo paso multiplicando, lo meto en mi calculadora y me da que el cateto adyacente es de 13.59. Con esta información yo puedo utilizar el mismo ángulo. Fíjense que primero utilicé el coseno y luego utilicé el seno, pero el ángulo es exactamente el mismo, 25 y 25. Ahora voy a utilizar la función seno del ángulo de 25, la hipotenusa es el mismo valor, hago el mismo despeje y me da 6.23. Entonces yo ya tengo mis datos resueltos de mi triángulo. Pero resulta que quienes no les gusta utilizar las funciones trigonométricas porque consideran que es mucho despeje, y entonces como se tiene la hipotenusa y este cateto A, entonces se puede hacer por el teorema de Pitágoras. Esto es opcional, ya sea que para completar los datos utilicen una función trigonométrica o utilicen el teorema de Pitágoras. Como ya tengo dos lados y lo único que me hace falta es un lado más, entonces trabajaría yo sustituyendo los valores en el teorema de Pitágoras, despejamos como lo veníamos haciendo, hacemos las operaciones en la calculadora
y me da 6.349. La única diferencia que hay es precisamente que como nosotros estamos redondeando, nos va a dar valores totalmente diferentes. Son muy cercanos, pero son diferentes a fin de cuentas. Sin embargo, se considera que son correctos. Eso sería de acuerdo a las características de este tipo de triángulo. Espero que haya quedado claro. Este triángulo conozco la hipotenusa y un ángulo. Vamos a ver qué sucedería cuando yo conozca dos lados y me pidan que trabaje o que busque los ángulos del triángulo. Aquí diseñé un triángulo en el cual lo que conozco son los catetos. Monse, cuando nosotros tenemos solamente conocido un lado, a fuercitas te tienen que dar un ángulo y no hay de otra, tiene que ser con una función trigonométrica. No puedes utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar los lados, porque recuerda que para el teorema de Pitágoras necesitas conocer dos lados para encontrar un tercero. Entonces, no. Si te dan un ángulo y te dan alguno de los tres lados del triángulo, a fuercitas tendrás que seleccionar alguna de las funciones trigonométricas. Estas tres son las más usadas. También se pueden utilizar las otras, pero te recomiendo que más bien sea con las funciones trigonométricas cuando te den por dato un ángulo. En el caso de que te den los lados, como en este caso, y te pidan el ángulo, tiene que ser con funciones trigonométricas, pero si te piden los lados, pues es teorema de Pitágoras. Entonces, ten mucho cuidado según los datos que te den. Voy a explicar, cuando yo tengo dos lados y busco un tercero, ya habíamos visto que con el teorema de Pitágoras yo podía encontrar el valor de la hipotenusa. Ahí creo que no hay mucho problema, pero a mí me interesa saber los ángulos y no los lados del triángulo. Entonces tengo dos datos, el cateto y el cateto. Voy a utilizar la función trigonométrica tangente. Aquí es bien importante que seleccionen el ángulo que quieren encontrar. Como este es un cateto y este es otro cateto, a fuercitas o seleccionan el de arriba o seleccionan el de abajo. Si seleccionan el de arriba, este se convierte en cateto opuesto y este en cateto adyacente. Si eso sucede, entonces a la hora de sustituir la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería el de 6, sobre el cateto adyacente, que sería el de 7, y estaríamos buscando este ángulo. Hacemos el despeje, segunda función de la tangente, hacemos la división y nos da de 40.60. El de arriba, utilizando los mismos datos, pero ahora buscando el de abajo, entonces trabajaría con 7 sobre 6. Si se fijan, los datos aquí cambiaron porque el ángulo que vamos a trabajar es el de abajo. Entonces la tarjeta es 7 sobre 6, pero yo como lo que necesito es el ángulo, le tendría que poner tangente a la -1 de 7 sobre 6 y entonces me daría el ángulo de abajo. Sumados junto con el de 90 me tienen que dar 180 grados. Aquí por las aproximaciones y el redondeo no me da exacto, sin embargo sí suman los 180 grados más o menos aproximado. A ver, Alexia. Ah, cuando necesitamos encontrar los catetos y tenemos la hipotenusa, podemos usar el seno o el coseno, dependiendo qué tipo de cateto es el que te dan como dato, Alexia. Si te dan el cateto opuesto o te dan el cateto adyacente. Entonces, o el ángulo, dependiendo del ángulo que te den, tú determinas cuál es el de los catetos el que puedes trabajar. Aquí no hay un solo método que digan, este es el que, estos son los pasos que se resuelven para todos los triángulos. Eso es falso. Ustedes tendrán que analizar el triángulo y adaptarlo con los datos para que ustedes adapten sus funciones trigonométricas y ustedes se ubiquen qué es lo que tienen que encontrar para que puedan utilizar las fórmulas que se les han proporcionado. Entonces, son formas
en las que ustedes tendrán que practicar. Ahorita no deben de tener mucho problema porque les estoy pidiendo todos los ángulos y todos los lados. Cuando se resuelve un problema de la vida real, no necesitamos encontrar o calcular todo, nada más lo que corresponda a la respuesta del problema que estamos buscando. Entonces, ahorita recuerden que lo que estamos tratando de hacer es familiarizarnos con las fórmulas y con la calculadora para que no tengan problemas a la hora de trabajar. ¿Hay alguna duda de lo que acabo de explicar? ¿No, jóvenes? ¿Algo que tengan alguna duda? Entonces, bueno, como ya mi gato se levantó, miren, ya se fue a dormir ahora a la ventana. Entonces, déjenme y les platico. A ver. Sí, vamos, Geraldine, a utilizar la ley de senos y cosenos, porque también con eso se resuelven los triángulos. Y aquí la idea de la materia de segundo semestre es que te pongan cualquier triángulo, tú lo puedas resolver. Entonces sí nos hace falta ver la ley de senos y la ley de cosenos, pero creo que esa es mucho más fácil que estas porque estas son muchas. Entonces sí se puede confundir. Bien, entonces, bueno, el primer triángulo que les dejé en la mañana tengo la hipotenusa y tengo uno de los catetos. Si ustedes quieren empezar encontrando el otro cateto, pues con el teorema de Pitágoras y luego ya de ahí ustedes seleccionan la función trigonométrica que quieran para encontrar uno de los ángulos. Después pueden encontrar el ángulo faltante sumándolo o restándoselo a 180 grados y ya está. En el segundo triángulo tenemos dos catetos porque el triángulo O tiene su ángulo de 90 grados aquí y entonces pueden encontrar el otro lado por medio de el teorema de Pitágoras y de igual manera los ángulos los pueden encontrar con una función trigonométrica. En el tercero les doy la hipotenusa y el ángulo. Pueden encontrar los catetos ya sea con la función seno o la función coseno porque es la que relaciona ángulo con hipotenusa. El cuarto. El cuarto les doy la hipotenusa y les doy un cateto. Tienen que despejar en el teorema de Pitágoras para encontrar el otro cateto. Y de igual manera, ya conocidos los tres, ustedes pueden seleccionar la función trigonométrica que mejor les acomode para uno de los ángulos y luego completan los 180 grados. El cuarto dice que tenemos la hipotenusa y uno de los catetos. Con el teorema de Pitágoras puedo encontrar el otro cateto y también encontrar los ángulos correspondientes porque tengo la hipotenusa y tengo uno de los catetos. Puedo utilizar, a mí se me ocurre, si quiero utilizar este ángulo, tendría que ser la función seno, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa de espejo, seno a la menos 1 de 14 entre 8 y me da directamente el ángulo. De hecho, ya ni necesitaría hacer tantas cuentas o escribir tantas cosas. En este tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto al ángulo. Entonces, a fuercitas, yo tendría que encontrar a lo mejor aquí la hipotenusa, esta de aquí, por medio de la función seno. Entonces, pues la sustituyo y encuentro despejo y encuentro la función, por medio de la función seno, la hipotenusa. Y de ahí trabajo con la hipotenusa. Hay quien me dice, maestra, pero ¿por qué no usamos la tangente? Si prefieren utilizar la tangente, entonces tienen el cateto opuesto, tienen el ángulo y este se convertiría en el cateto adyacente. Entonces despejan y encontrarían el cateto adyacente. Ya con eso pues encuentran el teorema de Pitágoras, la hipotenusa y este otro angulito de aquí lo encuentran por complementos. Ya tengo 90, 100, me faltan 80. Y así me voy seleccionando cada uno de ellos, las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Aquí va a depender muchísimo de qué es lo que ven y cómo lo ven para poderlo trabajar. Entonces, chicos, ay, a ver, dice Goretti,
Sí, para comprobar mis resultados finales al utilizar las funciones trigonométricas, yo utilizo el teorema de Pitágoras. ¿Se puede realizar eso o no? Claro que sí. Si quieres verificar que con el teorema de Pitágoras se resuelva a los lados que estén igual, pues claro que sí, sí lo puedes hacer. Mm, el examen. A ver, Mariana, están tan preocupados por el examen que ya les había comentado desde la primera sesión. Vamos a ir acumulando actividades. Estas actividades son ahorita mediante línea y lo que ustedes vayan completando en sus apuntes y deben de tener el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro. El examen va a ser una parte en el DAT quiz cuando regresemos y otra parte la vamos a hacer escrita. Entonces el examen escrito va a ser de manera definitiva el día que nos lo programen en la escuela según el calendario. El DAT quiz probablemente sí lo podamos adelantar algún día en el transcurso de esta cuarentena, o si no, pues a lo mejor regresando inmediatamente después, entramos al laboratorio y empezamos a trabajar. Entonces el examen, pues son varios exámenes, así es que vayan completando todo lo que vayan escribiendo, háganlo en sus apuntes, por favor, para que les sirva de guía y vayan haciendo su formulario, que es lo único que les voy a permitir sacar sus formularios con las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, la ley de senos y la ley de cosenos. Probablemente también tengamos semejanza y congruencia y el teorema de Tales, que esos son más bien por observación y de ahí calculan para poder encontrar los valores. Y la regla de 3, que es lo que más se ocupa. A la hora de los ángulos yo solo sumé y resté también es correcto. Mm, dependiendo, Monse, si te dan, por ejemplo, en este te doy 35, ya sabes que tiene 90, pues súmalo y quítaselo a 180, ya para que utilizas funciones trigonométricas, pues claro que no es necesario, pero en algunos otros casos, como en este ejercicio sí necesitas utilizar una función trigonométrica. No hay de otra manera que hacerlo más que con una función trigonométrica. A ver, Mariana, los ángulos se encuentran de dos maneras diferentes. Una, cuando tú ya lo tienes, encuentras el siguiente completando los 180 grados, el recto, el de 35, pues a 180. Pero cuando no te lo dan como en este triángulo, tú tendrías que seleccionar qué función trigonométrica es la que te relaciona al ángulo que andas buscando. Tenemos aquí la hipotenusa y aquí tenemos un cateto. Si este es el ángulo que quieres trabajar, este cateto se llama cateto adyacente y tendrá que ser con la función coseno. Despejas coseno a la -1 de este valor entre este valor, lo haces en la calculadora y automáticamente te daría este ángulo. Así es como le haríamos, Mariana. Este, Juliana, para sacar resultados de los lados obligatoriamente se ocupan los ángulos. Si ya tienes tú dos lados y te piden otro lado, Juliana, pues es con el teorema de Pitágoras. Ahorita lo que estamos haciendo es practicar cómo funciona la calculadora y cómo funciona la ubicación de la información para los triángulos, pero cuando resuelvas un problema real, pues nada más te van a pedir una cosa, a lo mejor te piden el ángulo, pues sí, funciones trigonométricas. A ver, Alexia, las calificaciones del primer parcial me deben todavía. De hecho, están todos reprobados porque se supone que Alexia íbamos a tener una reunión con sus papás en donde se iban a regularizar mediante un curso ese día, tanto ustedes con ellos, para poder ponerse de acuerdo en que iban a estudiar. Por eso quedó pendiente la calificación conmigo. Pero, pues sí deben de completar lo de el poder calcular áreas, volúmenes, conocer las figuras planas, los 20 polígonos regulares, y eso pues sí, lo tienen que saber hacer de todas maneras. Eso quedó pendiente porque sus papás iban a hacer una actividad para ayudarles a obtener perdón, puntos. Por eso era importante que fueran a la reunión con Laura, con la dirección. Iban a hacer un curso ese día en el cual ellos iban a participar y ustedes iban a participar. Entonces, de ahí se iban a acumular algunos puntos
porque parece que no estábamos estudiando adecuadamente o no sabíamos hacer exámenes adecuadamente. Eso se iba a determinar en la reunión con los papás, pero no te preocupes, a fin de cuentas, creo que más o menos por ahí con lo que teníamos estuvimos regalando un par de puntos en el examen oral y cuando me entregaron el libro. Entonces por ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pero en definitiva todavía no tenemos, de hecho ni tengo registradas sus calificaciones. Um, a ver, Monse, el secreto que nos dijo una clase anterior de que teníamos como base el ángulo 90 y por lo tanto los otros dos ángulos faltantes serían 30 y 60 grados. Ah, no. En ese ejemplo sí era de 60. Ahí dónde está. En este ejemplo sí era de 60. Yo te había dado de 30 y por lo tanto era de 60 porque tenías que completar los 180 grados. Aquí dice top secret. Y sí es cierto. Pero por ejemplo en el otro ejercicio yo te daba el ángulo de 70. Tengo 90 y 70. ¿Cuánto le hace falta? Pues 20. Y entonces ese es un detallillo que no necesito hacer ejercicios en cuestiones de las funciones trigonométricas. Rápidamente lo puedo observar porque los triángulos no siempre tienen 30 y 60 grados. Como te habrás dado cuenta en los ejercicios, pues pueden tener cualquier tipo de valor. Siempre y cuando sean de 90 grados, de aquí, por ejemplo, se convierte en un triángulo rectángulo y para ello se utiliza el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Entonces, esa es la razón, ¿eh? Ah, entonces, niños, pues si no hay ninguna otra duda, estaría trabajando ya el día de mañana con triángulos que no son rectángulos y sería la ley de senos y cosenos. Vayan haciendo su formulario, porque son muchas fórmulas que pueden traer a la mano. Conozcan muy bien su calculadora y estaríamos trabajando con esa parte. Si eso sucede, yo calculo que para el día miércoles ya estaríamos en condiciones de determinar lo que dice el libro, miércoles, jueves, viernes, y ya no nos estaríamos comunicando a menos de que ya hubiera otra condición. Joel sí está pendiente la calificación del primer periodo porque teníamos pendiente la reunión con los padres de familia y los padres de familia iban a ir a hacer un curso junto con ustedes ese día, pero debido a la contingencia pues ya no nos pudimos presentar. Iban a trabajar tus papás, iban a trabajar ustedes y luego iban a trabajar ustedes juntos para poder aprobar las materias. Por eso es que quedó pendiente. Con los demás maestros no sé, pero conmigo sí, porque yo los vengo reportando desde el primer mes de primer semestre. Y si no me equivoco, Joel, tú no eres así como que muy disciplinado y muy bien portado. Por eso es que entraste en el grupo de los que no tienen calificación final. Así es que pues, ¿está pendiente? Sí. ¿Que nos podemos recuperar? Pues definitivamente sí. Es necesario que trabajes en el DAT quiz y es necesario que trabajes ahorita con lo que estamos viendo de los triángulos rectángulos para que cuando menos esa parte sí la podamos avanzar. ¿Cómo ves? ¿Alguna duda más? De hecho, creo que hicimos un examen en el DAT quiz que no a todo el mundo le fue muy bien, Joel, pero ahorita pues puedes estar practicando para que cuando regresemos pues de ahí vamos a agarrar muchas cosas, muchas de las ligas de geometría y eso es sumamente rapidito. La otra es que estoy pensando en convocarnos un día y hacemos el examen en Dark Quiz y los 5 primeros que terminen primero, pues esos son los que les vamos a dar un puntito, pero no tiene caso porque yo no sabía que estaban trabajando o que estaban ocupados algunos de ustedes en otras cosas, cuidando a sus abuelitos o haciendo mandados o no sé qué, a qué se estén dedicando, pero entonces no nos podemos convocar a una hora en particular para hacer examen, entonces sí nos vamos a tener que esperar a regresando, pero eso no quiere decir que en la noche antes de dormir no te puedes poner a practicar.
que el recibo de la luz y el teléfono va a salir muy caro, pues sí, pero pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna duda más, niños? No, maestra. Muy bien, qué niños tan inteligentes, tan estudiosos. Así es que pues espero que pues ya estemos listos porque las vacaciones no se esperan. Les encargo muchísimo que se sigan lavando las manos, que no salgan a menos de que sea absolutamente necesario, que atiendan a las indicaciones de salud, cuídense porque los necesitamos bien ya regresando después de esta contingencia. Los extraño mucho, pero aún así me da muchísimo, muchísimo gusto que estén al pendiente cuando menos estos 30 minutos diarios para que estudien. Yo sigo a sus órdenes, cualquier cosa, estamos conectados prácticamente todo el día, no les prometo tampoco tanto porque a veces se descarga mi celular, pero cualquier cosa estamos a sus órdenes y recuerden que por eso trabajamos en el CECITEM. Nuestra razón de ser son ustedes y los queremos bien y exitosos. Échenle ganillas porque el mundo los está esperando con los brazos abiertos. Nos vemos pronto, cuídense, hasta mañana.